Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a verles después de tantas semanas. Bueno, me gustaría estar aquí todos los lunes siempre, pero también tengo que ir a otros lugares a compartir sobre los deseos del corazón de Dios en este tiempo, donde los avivamientos van a ser en las casas. Es algo que de pronto Dios me manda a compartirlo por el internet. Cómo ser fruto deseable para cosechar fruto, mantener el fruto, sostener el fruto para recibir lo que el reino de Dios ofrece. Pero bueno, estamos hablando de algo que nunca me imaginé se extendiera tanto. Y en esta parte en que estamos, en el tabernáculo hecho por las manos de Dios, porque tenemos que entender que hay un tabernáculo que fue mandado a hacer a Moisés, que era la sombra de uno que estaba en el cielo, que el Señor iba a implantar en nuestros corazones. Y estamos hablando del que Dios implantó en nuestros corazones. Cuando ya una persona es del Señor, inmediatamente empieza a oficiar en el santuario de Dios dentro de él, donde ya no hay cortinas, donde solamente está la cruz, la sangre, el poder del nombre del Señor, y oficiar en lo que antes era el lugar santo y santísimo, que ahora es uno solo, el santuario de Dios. Entonces, siempre te he dicho que así como en el primer tabernáculo, el énfasis estaba en el atrio exterior, donde estaba el arrepentimiento, que la gente supiera lo que iba a hacer, los beneficios que iba a alcanzar y cómo tenía que hacerlo y qué esperar de cuando se hiciera el sacrificio. En el santuario hecho por las manos del Señor, una vez que ya tú te arrepientes y haces al Señor tu Señor, ahora te tienes que mover como sacerdote, porque es oficiando para el Señor. Por eso te hablo que los reformadores de este tiempo de la iglesia, y no que sea un evangelio diferente, no, Señor, no se me vaya por ahí. Dios va a levantar apóstoles y pastores, después de que nosotros los profetas hagamos el oficio de desafiarlos a regresar a la iglesia de los primeros años. No que sea un evangelio nuevo, es ordenar lo que está escrito, que se salió de las manos y de los púlpitos. Se nos olvidó predicar a Cristo crucificado, el poder de la sangre, el poder del nombre. Señores, tenemos que regresar a la iglesia donde era poderosa. De nada nos sirve tener conocimiento si de él no extraemos la sabiduría. Y la sabiduría es hallar la diferencia en el conocimiento que nos produce el cambio. Así de fácil. Conocimiento que no tenga esa sabiduría jamás tendrá el entendimiento de para qué es. Entonces la iglesia está embotada en mucho conocimiento de Dios, pero cero vida de Dios. ¿Duele? Sí. ¿Pero hay que hacer algo? Sí. El tiempo es ahora y eres tú y soy yo, como ministro o como feligrés de la iglesia. Estábamos hablando, porque el oficio del sacerdote, una vez que tú lo entiendes, lo comprendes, lo manejas, te haces parte de él, porque eso no es solamente para los ministerios. Nosotros debemos de llevar la doctrina apostólica sembrada en las escrituras y las escrituras proféticas que concuerden con los tiempos que estamos viviendo, para que la iglesia se mueva en el norte de Dios hoy. No es lo mismo el siglo XIV, el XV, el XVIII, el XX, no, es el hoy. Dios dijo que iba a derramar sobre toda carne. Todavía no se ha visto eso, pero lo vamos a ver. Entonces estamos tocando
esta primera parte que representa el altar de bronce, representa la cruz, el cordero, su sangre derramada. Antes de pasar, cuando lleguemos ahí, a la conciencia, al lavacro, pero bueno, esa es otra cosa. Lo que tenemos es que tener bien clavada esa cruz. Compartí en días pasados con unos ministros que me tocó estar con ellos. Nos enseñamos porque la tradición nos enseñó que el muñequito de la cruz era Jesús. Yo te quiero decir que en la cruz estuvo Él, pero Él no estaba por Él, Él estaba por ti y por mí. Quiere decir que en ese muñequito que nos aprendimos a ver, tienes que aprender a verte tú clavado ahí, porque Él lo hizo por ti y por mí. De eso se trata el altar de bronce, tener una cruz encendida en tu corazón de lo que pasó allí. Que no sea una cosa que Dios hizo, que valoremos el sacrificio de nuestro Dios. Fue dar vida de Dios por vida de un pecador. Valorar la sangre que se debía de pagar el pecador por sus pecados, a la sangre que Dios puso para que el pecador no muriera. Sí, así es. Entonces nos quedamos hace 3 o 4 semanas, ya ni recuerdo, en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación. Y esto lo he escuchado en muchos congresos en que he estado. Se hace mucho énfasis en que hoy no hay condenación para el cristiano. Pero se le pasa muy rápido a las siguientes palabras, para las cuales juega las primeras. Y es para los que están. No es que son turistas, no es que van de vez en cuando, sino que moran en Cristo Jesús, están metidos en Él. Los que no andan conforme a la carne, y ya hemos explicado mucho eso, lo de la carne. Los deseos engañosos del hombre son su carne, la raíz, la concupiscencia del pecado, sino conforme al Espíritu. O sea que el apóstol estaba delineando de la voz del Espíritu que no hay condenación para los que viven en Cristo Jesús, que enseñan. Por eso yo siempre te digo, las cosas del Espíritu no las puedes llevar a espiritualidad. El Espíritu Santo, siendo espiritual, hace cosas que se pueden mostrar físicamente. Tanto el cambio de la conducta, los hábitos y las costumbres de las personas, como un milagro y una señal. Unas las creemos, las otras no las queremos aceptar. Para los que están en Cristo Jesús, hecho físico ahora, que no caminan. Está hablando de conducta, está hablando de moral, está hablando de hábito, de costumbres, conforme a los deseos que llevan al pecado, sino que camina conforme a los deseos del Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo del corazón del Padre, el que nos hace saber los deseos de nuestro Padre. Pregunta, ¿los conocemos? ¿Sabemos el norte correcto de nuestra congregación? ¿El norte correcto de nuestra familia? ¿El norte correcto de nuestra vida? ¿Sabemos con exactitud eso? Porque es que eso demanda separación y consagración. ¿Estamos dispuestos a eso? Tengo aquí unos apuntes que he sacado lógicamente de los mismos versículos. Caminar en el Espíritu es lo que hacemos diariamente. Si le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, porque Él es el único que puede liberarnos en el diario vivir de la ley del pecado y del dominio que tiene el acusador usando el pecado a nuestra contra.
Así que sin sometimiento, esta palabra es hermosa, sin sometimiento al Espíritu Santo no hay santidad, no hay norte, no hay carrera, no hay propósito y estamos lejos de nuestro Dios. ¿Y qué decir de Cristo? Pregunta. O sea, ley, mandamiento, ahora precepto. Porque el precepto es cómo lo hacemos. La iglesia se enseñó a mensajes que no le dice el por qué tiene que hacer cambios. Se enseñó a mensajes que no sabe el para qué sirve lo que le están diciendo. Y lo peor, no saben cómo hacerlo. Pero los reformadores de la iglesia traerán, con canto y júbilo, retomarán la esencia de los primeros años de la iglesia. No tenían cartas, no tenían todos los libros que tenemos nosotros hoy, pero ellos sabían qué hacer con la ley de Dios, cómo emplearla, cómo hacerla. Eso es precioso. Por eso dice que, así que sin sometimiento al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo permito que el Espíritu Santo me guíe, me dirija? Bueno, cuando yo estoy dispuesto, sin importar cuánto me duela el cambio, sin importar cuánto pierda al hacer el cambio, sin importar lo que tenga que dejar con tal de agradar al deseo que Dios quiere. Porque te decía en el capítulo anterior que la lógica y la razón son enemigos, pero decretados de la fe. Usted no puede mirar la fe con razón y lógica. Pero Dios no nos puso razón y lógica por gusto. Tenemos que usar la razón y la lógica para ver si en la fe en que nos estamos moviendo trae los frutos. Ella es la que te va a enseñar si estás caminando en tus propios deseos, en tus propios planes, en tu propio propósito, en la carrera que quieres correr. ¿Por qué? Porque ella te va a enseñar, según Santiago capítulo 2, si la fe en que tú te mueves tiene frutos. No podemos seguir tapando el sol, diciendo que nos movemos en fe y estamos siendo necios, porque no hay el fruto. Yo sé, no te gusta, no me apagues, ni me cambies ahora. Me encantó lo que dijo mi apóstol el domingo. Está precioso ese hombre. ¡Wow! No nos gusta escuchar lo que Dios dice. Ahí deseamos cambiar. Ahí deseamos cambiar. Pero en este tiempo, Dios va a levantar unas trompetas que son las que Dios va a usar para ese derramamiento en el Espíritu. Mira esto. El sometimiento al Espíritu es encontrar la palabra. A ver, hagámoslo diferente. Es encontrar la vida que hay en la palabra. Vamos a tener reformadores en la iglesia que ya no van a usar muletillas. No te gusta, pero es la verdad. Andar por toda la Biblia buscando paralelos para apoyar algo que quiere decir. Sí. Ahora es en cada palabra hay un tesoro. Él dijo que mi palabra es espíritu y es vida. Si el Señor nos da una palabra, esa palabra tiene que tener la vida que ando buscando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Separarnos, consagrarnos para que el que la mandó a escribir nos la explique. Tenemos que trazar la escritura por ley, mandamiento y precepto para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Esta gente no tenía cantidad de versículos. Pero sí sabía lo que Dios quería. Y con una sola cosita, hacían maravillas para el Señor. Mira esto. Sin sometimiento al Espíritu no hay santidad, y de esto depende estar unido a Cristo.
Por eso el morir muriendo en nuestro diario vivir se trata de estar controlados por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Esto significa que alguien que está controlado por el Espíritu le niega a sus pensamientos llevarlo a la costumbre, hábitos y costumbres que hemos aprendido desde que nacimos hasta el hoy, pero que Dios aborrece y que solo tú y yo conocemos. Nosotros sabemos que parte de nuestra conducta, nuestra moral, nuestras reacciones, nuestro comportamiento no es de acuerdo con el corazón de Dios, sino que son las reacciones que tenemos por la vida que tenemos con las personas, el roce con las personas. Entonces, el estar muriendo, para vivir viviendo, para ser guiados por el Espíritu, se trata de vigilarnos nosotros mismos. Mira esto. Porque la cruz nos habilita para estar unidos con Cristo. O sea, por los hechos que el Señor hizo en la cruz, estamos habilitados. Habilitados es que tenemos la capacidad de unirnos con Él y con el Espíritu. Pero eso no quiere decir que tengamos una experiencia de una vida con la mente de Cristo. Ajá. La cruz nos habilita para estar allí, pero no quiere decir que nosotros tengamos un estilo de vida conforme a la mente de Cristo. Porque es que hablamos tanto de la mente de Cristo, y yo tengo la mente de Cristo. Imagínate esta. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, en la única Biblia que dice reyes y sacerdotes, la Reina Valera. En inglés, en alemán, en francés, donde tú la quieras buscar, habla de un reino de sacerdotes, porque Él preparó una nación santa. Entonces, por eso se fue el Evangelio. Somos reyes y sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo así? Si Él mismo dijo que su reino no era de aquí. ¿En dónde estamos? Tenemos que ir a buscar lo que sea la verdad. Que nos enseñamos a la Reina Valera, sí. Que buena Biblia, sí. Que tiene errores, como todas tienen errores. Nosotros queremos hacer de un libro que los hombres hicieron, y más que lo hicieron católicos, sacerdotes católicos, que odiaban profundamente el judaísmo. ¿Ya? Hacer de eso la palabra que no falla de Dios. Cuando ahora hay tanto de dónde sacar armas. Es cierto que hay muchas Biblias equivocadas, erradas, pero tenemos que mirarlo todo. Mirar qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que Dios proclamó. Nación santa, reino de sacerdotes, no reyes y sacerdotes. Por eso el Evangelio se ha ido a otro extremo. Mira esto. Pero la experiencia de una vida en la mente de Cristo solo se alcanza con el que está sometido a la dirección del Espíritu Santo. O sea, que una mente que no provea pensamientos para los deseos engañosos de la carne. Y tengo que recalcarte esto de una vez en esta parte del sacerdocio. ¿Por qué? Porque yo sé que la parte grave, la parte núcleo del altar de Dios, del santuario de Dios, del tabernáculo de Dios en nuestro ser interior, es el de ser sacerdotes, alcanzar el don de propiedad, de pertenencia de lo que somos, de nuestro Dios, de la cruz, de la sangre, del poder, del nombre. Una vez que nosotros nos apropiemos de eso, el lavacro, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el altar de oro, el lugar santísimo, todo eso es el oficio normal de alguien que sabe que es sacerdote. Por eso es el énfasis que tengo sobre esto. Ahora, ¿cuál es la mente que provee para esa naturaleza caída, que nos aparta de la vida y de la dirección del Espíritu Santo?
aquella mente que está generando miedos, culpas, iras, enojo. Si tú ves que tú estás generando pensamientos o hay personas que van a ser utilizadas para hacerte reaccionar de esa forma, tú tienes que saber que esas emociones cuando se mueven pueden dar salida a que el hombre de Dios pierda su ambiente y se entregue a la atmósfera cambiada de otra persona. ¿Ya? Ahora, la depresión por no poder lograr o alcanzar cosas. Esto te va a llevar a la ansiedad también. ¿Por qué? Porque cuando no se pueden alcanzar las cosas que hemos estado promulgando por fe, y no se ven los resultados, parece que nunca llegan, que estamos perdidos, ¿cierto? Hay tres cosas que te vas a dar cuenta que te estás moviendo en depresión y en ansiedad. Se pierde el gozo, se pierde la paz y se pierde la paciencia. Y está en la Biblia. Está en la Biblia estas tres palabras en la misma forma. Perder el gozo, la paciencia y la paz en lo que se está creyendo. Ya ahora entran todas las que están arriba, miedos, culpas, dudas, qué hice mal, por dónde tomé una mala decisión. ¿Tú ves? Viene luego el resentimiento, la envidia, la vergüenza, la angustia, celos, desconfianzas en todo y contra todos, orgullos, egoísmos. ¿Por qué razón? Porque una vez que le damos participación y autorización a nuestra mente de que regrese al hombre que está en la cruz, le estamos dando alimento para que se desclave. Claro. Mira esto. Sino una mente que esté pensando en los pensamientos más elevados que los que conoce y se deje dominar por ellos. Necesitamos forzar nuestra mente, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Cada vez que nos llegue un pensamiento que nos vaya a aprisionar en estas cosas, inmediatamente saber que eso va a levantar una muralla, una fortaleza, que va a ir altivo contra la sabiduría de Dios. Inmediatamente no te dejo entrar, no te doy permiso para que te anides en mi mente. Y si la persona está al frente y te está con el problema, mira hermano, por favor paremos, no puedo hablar contigo ahora mismo, porque me estás tratando de mover, de incitar a lo que tú estás viviendo. No, hablamos después. No me voy a mover contigo. A aprender a cortar el puente de comunicación con lo que cambia tu ambiente. Tenemos que defender el ambiente donde nos movemos si queremos ser transformadores de atmósferas, que es donde ya hay multitud de personas. Mira esto. Cuando sintamos el conflicto del pecado dentro de nosotros, obliguemos a la mente a pensar en los pensamientos de Cristo que forman la fe, lo que te estaba narrando ahora. Y entonces habrá un impulso desde nuestro interior, arrancándolos e implantando la naturaleza de Dios. Esta es su voluntad y el único camino para ser librados de la servidumbre o la esclavitud. Sí, porque decimos ahora que somos libres, pero somos libres esclavos. Esclavos a nuestra manera de pensar, de vivir, a nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra conducta mala la queremos llevar para hacer las cosas del Señor. No somos libres. Estamos atados y encadenados a esas cosas. Pero hay que romper eso. Un sacerdote no puede pasar a oficiar al lavacro y al lugar santísimo de Dios estando atado en todo eso. Los reformadores de la iglesia de hoy, y vuelvo y te digo, reformadores porque van a ordenar los pensamientos de la fe en Cristo Jesús a que se hagan, van a enseñarlos por qué, para qué y cómo hacerlos. La iglesia va a dar un viraje en los últimos años impresionante. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo de necesidad en que estamos, el mundo no va a cambiar su necesidad. Si no, habría que arrancar páginas de la Biblia donde están las profecías.
sino que en medio de la necesidad, Dios va a hacer que su pueblo vea levantar las cortinas del mar y ellos pasar. Los vientos de tormenta, de guerra, de problemas van a ser formados y detenidos detrás del pueblo de Dios, y Dios va a colocar su luz. Seremos portadores de la luz. Las tinieblas están clamando por nosotros. Las tinieblas existen porque no hay luz, pero cuando la luz resplandezca, estaremos en otra dimensión. El evangelio de este tiempo que nos ha tocado vivir se enfoca más en los beneficios que alcanzamos por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor, que en cuanto nos hemos acercado a su presencia. ¡Wow! Mira esto. De esto se trata la vida de un sacerdote. No es cuánto ganamos por lo que Él hizo. Eso le llama a Él añadiduras. Es lo que nosotros no hemos valorado, que lo que Él hizo en la cruz, clavándonos a nosotros ahí, al hombre natural, y presentando el pago de su vida, su sangre en la presencia de Dios por nuestra vida, nos acercó a la presencia de Dios. No solamente es que nos libró de la autoridad del pecado y del pecado, sino que nos metió en la presencia de Dios. Y esto es lo que va a hacer la iglesia en este tiempo. ¿Ya? Al disfrute de todos los atributos de Dios, porque el Hijo goza de lo que el Padre tiene. Lo que Jesús llamó el reino de Dios está entre vosotros, y que su reino no era de este mundo. La obra redentora de Cristo, no solamente librarnos del pecado, sino meternos en su presencia. No solo sana y cambia tu ruina, esto debería de ser lo que Él mismo llamó añadiduras. El cuerpo de la bendición debe ser su gloria manifestada en nosotros por el sometimiento al Espíritu Santo y su palabra para alcanzar sus deseos. ¡Wow! Esto sí es. El cuerpo de bendición no debe de ser las añadiduras. Él mismo lo dijo, añadiduras. Entonces, si esas son las añadiduras, ¿cuál es el cuerpo de la bendición? Este es el cuerpo de la bendición. Es ser participantes de su gloria, y que su gloria sea manifiesta en nosotros por el sometimiento al Espíritu Santo y su palabra, para alcanzar los deseos de su corazón y desarrollarlos. Esa es la verdadera razón de ser un sacerdote, que oficia en el santuario como resultado de esa cruz ardiendo en su corazón. El que alcanza esta posición no toma tan livianamente el cómo llegó a la cruz de Jesucristo y cómo Dios le ofreció perdón y envió a su Espíritu Santo para que nos convenciera de pecado, nos arrepintiera y nos metiera en su gloria. Porque el mundo entero, desde la muerte del Señor, está esperando ver la manifestación de los hijos de la gloria de Dios. El mundo está en tinieblas, en densa oscuridad, clamando porque nosotros la luz borre las tinieblas. Pero si nuestros ojos son malos y lo que tenemos dentro de nosotros es tiniebla, cuán grande oscuridad tiene la iglesia y el evangelio. Está velado. Mira esto. Porque todo proviene de Él para acercarnos. Todo lo que Él ganó en la cruz y los 3 días hasta la resurrección, lo que hizo lo hizo para acercarnos a la presencia del Padre y que sea manifestada la gloria en nosotros. Contemplar esta forma de ser amados por Dios, por lo que Él hizo en la cruz, cuando podamos valorar lo que es Getsemaní, el castigo en el pretorio, el Calvario con Simón de Cirene, la cruz, los clavos, su sangre, el derramamiento, la resurrección, cuando podamos vivir eso, pero vivirlo, no de cuento, no, que tú puedas mirar a ese Getsemaní y tú mires que Él está cargando lo tuyo,
que mires el pretorio donde fue castigado, como dice Isaías 53, y mires que Él lo está haciendo por ti. Que tú deberías de recibir y Él lo está haciendo. Caminar debajo de su cruz como Simón de Cirene, porque ese es el diario vivir. Él tomó la cruz a las afueras de las puertas de lo que era Jerusalén, donde estaba el comercio, los negocios, donde se gana la vida diaria. Caminar en él, allí metido debajo de la cruz. Transparencia, honestidad, amor de Dios desbordándose. Y no que tengamos que ser, ay, esta palabra es dura, y después mi esposa me va a criticar por esto. Pero tengo que decirte, es una palabra muy colombiana, no ser mensos. No quiere decir que por movernos en estas circunstancias tenemos que ser como bobos, como tontos, no. Jesús era de una autoridad para con los que estaban equivocados y aún para sus discípulos. Pero se movía en compasión y en amor. Tenemos que movernos en la necesidad de los que verdaderamente buscan de Dios. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Mira esto. Una de las cosas que le ha dado mucha fuerza al espíritu del anticristo. Ay, santo, ahora me metí en esto. Mira esto. El espíritu del anticristo es aquello que Luzbel desde el cielo se ganó. El deseo de gobernar y tener poder. Tener influencia. ¿Bajo qué? Bajo un credo que se estaba formando. Ese espíritu ha cabalgado con el hombre siempre. Él ha tratado de influenciar al hombre y ahora lo está haciendo con los líderes religiosos. Está colocando en ellos ansias de gobierno, ansias de poder, necesidad de tener poder económico para poder hacer sus deseos, tener su propio credo y no permitir que nadie se pueda meter a hablar sobre lo equivocado que pueden estar. Se han formado imperios. Siempre él va a tratar de influenciar en el mundo secular y en el mundo de los creyentes cómo colocar el espíritu del anticristo. No es que el anticristo esté, es que el espíritu se está revelado, se está manifestando en todos los medios. Ansias de gobierno, ansias de poder, ansias de fuerza económica, ansias de fuerza religiosa, para poder mover todo y manipular todo. Y eso es por sacerdotes que no viven clavados en esa cruz. Mira esto. Tengo aquí unos escritos. Déjame tomar un poco de agua. Tenemos que saber partir de esto. Un sacerdote, una vez que tiene esa cruz del Señor clavada en su corazón y ardiendo en pasión por lo que Él hizo, cómo dio la vida de Dios por la vida de nosotros, cómo allí se quitó la maldición y sembró la bendición para el creyente, donde Él hace una nación de gente que se va a mover bajo los principios del reino de Dios, reinando, haciendo un reino para Dios. Mira esto. Ya hemos vencido porque eso es lo que la cruz entrega. Solo triunfo sobre el pecado y bendición sobre las maldiciones. Pero que se alumbre nuestro entendimiento para reconocer que solo en debilidad interior podremos conocer el valor de la cruz para nuestras vidas. Porque en autosuficiencia la cruz se hace vana. Y esto tiene que ser, pero bien claro entre nosotros. Si no permitimos que Él haga en nosotros, caminaremos en autosuficiencia. Porque solo en debilidad y metiéndonos en la cruz
viviendo lo que Él hizo por nosotros, es que seremos libres del dominio del pecado y disfrutaremos de su amor y misericordia y perdón. Eso es lo que el apóstol Pablo explicaba en 1 Corintios capítulo 2. Mira esto, me encanta ese pasaje. El apóstol Pablo va a dar, ¿cómo podríamos llamar esto? Los pilares de cómo movernos en una fe real, bajo los principios que he estado mencionando. Ley o palabra inspirada, mandamiento y precepto. Que cada palabra del Señor nos cree un mandamiento que explique esa palabra, pero no nosotros, el Espíritu en nosotros explicando esa palabra, no contaminando nuestros pensamientos para dar lo que nosotros queremos oír, permitiendo que el Espíritu Santo coja la misma palabra y la explote. Ahí es donde la vida de esa palabra nos va a traer vida, y al escuchar también, y que nos diga cómo hacerlo. Y en esto que vamos a leer, el apóstol Pablo enseña esos 3 principios. Mira esto. Dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. Ya ahí rompió todos los parámetros. Voy a ir a hablar de lo que Dios hace. Testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Por qué? Él está yendo a las iglesias en donde los rabinos tenían sus sinagogas, y ahora todos estaban escuchando de la boca de Pablo que ese Mesías había venido. Entonces él no va a destellar entre ellos como un doctor en la palabra, con un denuedo impresionante para explicar. No, mira las cosas que Pablo recomienda que hagamos y que él hizo. Mira esto. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. No es que Pablo no supiera como ellos. No, se propuso negarle a su mente pensamientos teológicos que no producen nada. Ópale. O sea, esto que yo te hablo tantas veces de sistemas religiosos aprendidos sin resultados, son las cosas del Evangelio que estamos leyendo como historietas, pero no producen cambios en las personas. No producen cambios en nosotros mismos. No producen en las personas el hambre de la presencia de Dios. Las iglesias que en su feligresía tienen pasión por la cruz, es gente de presencia, porque para orar lo hacen en presencia, para alabar lo hacen en presencia. Ahí no cantan de Dios, ahí le cantan a Dios. Ahí no oran para que los escuchen, ahí oran a Dios. Ahí no se predica de Dios, no. Ahí se le permite a Dios que predique. Son cosas diferentes. Pablo dice que él se abstuvo, siendo un gran teólogo. Y como siempre se ha dicho en todas las partes que se habla de su maestro Gamaliel, el famoso, el estrellado, el único, el más alto. A pesar de todo eso, él no quería entre ellos hablar nada de teología que no produjera nada. Él quería hablar de lo que daba vida. ¿Qué era lo que daba vida? Cruz, sangre, nombre y Cristo. Todos juntos con el Espíritu Santo. Mira esto. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Esa palabra debilidad no es que Pablo estaba ahí, ay, no veo,
páseme un bastón para caminar. No. Esa debilidad de griego ahí es la palabra poveo, P-H-V-E-O, que es, estuve con respeto y con reverencia delante de Cristo Jesús. Esa es la palabra debilidad ahí. Y dice, y estuve entre vosotros, si le quieres te lo arreglo, para que no te cueste rayar tu Biblia, y estuve entre vosotros con respeto, con reverencia a Jesucristo, el crucificado, porque es lo que dice en el versículo número 2, ¿ya? Y con temor y mucho temblor. O sea, él sabía que él estaba allí para que él se manifestara en él. Y ni el mensaje, a ver, ni el mensaje, ni la palabra, ni el sermón, ni el discipulado, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. O sea, yo no te quise convencer, hablándote como ahora de esta palabra de temor o de debilidad, en griego lo que quiere decir. No, yo no estuve haciendo esa ínfula, dice el apóstol Pablo. No, ni estuve tratando de convencerte con palabras rebuscadas de la teología que tú conoces. No, 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 no. Yo estaba solamente dispuesto a testificar de Dios en Cristo Jesús, que es lo que venimos hablando de la vida del sacerdote y lo que la iglesia se le olvidó hacer, ¿ya? Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¡Wow! ¡Ay, este Pablo, cómo nos desafía tan lindo! O sea, quiere decir que el apóstol Pablo, fuera de que era un gran teólogo, porque lo era, y si no, mire todas las cartas que escribe, ¿ya? No estaba determinado a impresionar la audiencia con mensajes eruditos, científicos, porque es que hoy en día hay científicos en teología. Hay gente que a veces me da tarjetas que yo no sé si mandarlas a enmarcar, ampliarlas o publicarlas en un periódico. Doctor, maestro, evangelista, apóstol, profeta, maestro, dueño de seminario, consejero, psicólogo. ¡Wow! Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. El apóstol Pablo dice, yo no te quería impresionar con esa tarjeta, ni quería impresionarte con un mensaje que a veces, mira lo que hacemos. Dios nos da una palabra en un versículo y buscamos por toda la Biblia 7, 8, 9 para que formen lo que nosotros queremos decir y nos salimos de lo que Dios nos mandó a decir. Porque por estar buscando paralelos y reforzando, te sales de lo que Dios quería mandar a decir. ¿Por qué? Porque queremos impresionar la audiencia. Queremos impresionarnos nosotros mismos. Pero no. El apóstol Pablo dijo, yo no voy con esas palabras. No te quiero impresionar con eso. No, que la palabra que yo te dé, dice el apóstol Pablo, si no te gusta, tú arranca la página. Me la mandas por correo a ver cuántas recojo después de esta enseñanza. Pero allí dice que él enseñaba con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que el apóstol Pablo, cuando él enseñaba, poder de Dios salía, que redargudía a las personas de pecado, de error, de malas decisiones, o los afirmaba en lo que estaban haciendo. Pero había poder en lo que él enseñaba, y poder manifiesto. Siempre yo he creído que las cosas que el Espíritu de Dios hace, usando a Cristo, que es el verbo, la palabra de Dios, tienen que verse. Porque aún en el ministerio de mi Señor, todo lo que Él
hablaba o decía se podía ver. Y luego llegan los apóstoles y hacen lo mismo. O sea, la manifestación de un sermón, de una palabra, de un discipulado, tiene que ir acompañado con una demostración que se vea físicamente. El impacto, la fuerza del Espíritu Santo cambiando personas, situaciones, cosas. Y si se necesita poder de Dios para hacer que la autoridad de la palabra en el Espíritu cause el poder para que se puedan hacer las cosas que naturalmente no pueden pasar. Claro. Mensajes en donde seas desafiado en tu teología, en tu doctrina, en lo que has creído, y que no tengas un estilo de vida de demostración del Espíritu y de poder, no te gustan. No te gustan. Porque te pregunta, ¿y qué pasa con mi vida? 5 años en el Evangelio, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. ¿Se manifiesta esto? ¿Llevo al Señor en cada presentación? ¿En cada salida a la calle? ¿La gente puede mirar en mí a Dios? Y si demandan de ese Dios puede mostrar su poder. Ese es el Evangelio que viene. Y Dios está preparando gente que se cansó de lo que tienen, de ver que no hay resultados en lo que hicieron, y ahora están prestos para esta reforma de la iglesia, en donde cada palabra tendrá vida por sí sola y poder por sí solo. Mira esto. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque es que hemos pegado a la gente a nuestro ombligo. Y Él lo quiere pegar al Señor. Dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el Evangelio. Y estamos pronto a esos. Y hay hombres preciosos de Dios y mujeres preciosas de Dios que están haciendo los cambios, y otros que nunca fueron contemplados están en esto. Y por miles de bocas el Señor en muchas partes del mundo estará haciendo su reforma, porque es el último tiempo. Y Él dice que acelerará su palabra para que todos puedan ver. Bueno, mis amados, será hasta la próxima semana. Espero que reflexiones sobre lo escuchado y decidas si tienes que hacer cambios y dejar de estar usando tanta muleta de hombre, estrategia de hombre, visiones de hombre, formas de hombre, para decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo, porque me cansé de engañarme yo mismo, fabricando unciones y gloria que no tengo, para que de verdad seas tú mi unción, mi gloria, mi poder. El profeta dijo mi poder, sí, porque él dijo que sanáramos los enfermos, expulsáramos los demonios. Y para eso hay que tener poder. Bueno, mis amados, los veo la próxima semana. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias porque glorificas a mi Cristo. Él y tú son la reforma de la iglesia. Padre, gracias. Amén.